Imaginad por un instante el lienzo prístino del Edén. Un lugar donde el tiempo parecía susurrar y el aire mismo vibraba con la esencia de la vida en su forma más pura. No era un simple jardín. Era el latido del universo, el punto de encuentro entre lo celestial y lo terrenal, un santuario donde la creación aún danzaba al ritmo de la armonía original de un creador benevolente. Allí, Adán y Eva, almas gemelas, inocentes y sin velos, vivían en una comunión perfecta, bañados por la luz de una verdad sin sombras, libres de miedo, libres de duda, con la esencia de lo divino palpable en cada hoja, en cada arroyo. La confianza era el suelo sobre el que caminaban, la gratitud, el aire que respiraban, pero en el corazón de esta perfección, en el epicentro de esta paz, se tejió un hilo de discordia. Una figura emergió de entre las sombras del paraíso. Una serpiente, o así es como nos la han presentado durante generaciones, desde los cuentos infantiles hasta las representaciones artísticas más veneradas. La imagen está grabada a fuego en nuestra conciencia colectiva. Un reptil astuto, con ojos malévolos y una lengua bífida que, con palabras melosas, tejió el engaño más fatal de la historia, arrastrando a la humanidad a un abismo de dolor y separación. Es una narrativa tan familiar, tan arraigada, que rara vez nos atrevemos a cuestionar su superficie. Pero, os pregunto, ¿alguna vez os habéis detenido a meditar sobre la profunda extrañeza de esta historia? ¿Desde cuándo, en los anales de la existencia, las serpientes poseen el don del habla racional? ¿Y por qué, entre toda la majestuosidad de la creación divina, entre todas las criaturas dotadas de vida, fue precisamente un mero reptil, un animal que se arrastra por el suelo, el artífice de la caída de la humanidad? Mi corazón, mi mente, mi alma siempre han sentido un eco de disonancia, una voz interna que susurraba que esta imagen tan sencilla y tan directa ocultaba una verdad mucho más compleja, más trascendente y a la vez más aterradora. Este relato, tan conocido y a la vez tan misterioso, esconde un secreto que ha permanecido velado, o quizás deliberadamente ignorado, bajo las capas de la interpretación literal durante siglos. Un enigma que, si nos atrevemos a desentrañar juntos, puede no solo redefinir nuestra comprensión de los orígenes de la humanidad, sino también arrojar una luz cegadora sobre los conflictos internos que definen nuestra propia existencia y la constante batalla entre la luz y la sombra que libra cada corazón. Esta no es una simple fábula de tiempos remotos. Es un espejo, un mapa, una lección vital. Si la serpiente que acechaba en el Edén no era quien siempre hemos creído, ¿qué otras verdades, qué otras realidades fundamentales se nos escapan a plena vista, enmascaradas por la familiaridad y la aceptación sin cuestionar? Antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este abismo de sabiduría, quiero invitaros a un momento de introspección. Si sentís esa chispa de curiosidad, esa sed inquebrantable de ir más allá de lo obvio, si vuestro espíritu anhela comprender las raíces de nuestra condición, entonces os imploro, quedaos con nosotros. Dejad que vuestra mente se libere de preconcepciones. Y si esta búsqueda de la verdad resuena en vosotros, si el misterio os llama, os pido humildemente que le deis un me gusta a este vídeo. Este gesto vuestro es una señal, un faro que nos guía y una promesa de que esta revelación, lejos de terminar, apenas comienza. Desde los primeros alientos de nuestra infancia, el Edén se nos ha presentado como un cuadro idílico, casi ingenuo, un jardín pintado con los colores de la inocencia, donde Adán y Eva, almas puras, paseaban en una dicha ininterrumpida. Y allí, un árbol,
el árbol del conocimiento, con su fruto prohibido, custodiado por la advertencia divina. Y por supuesto, la serpiente, un ser sigiloso, astuto, que, con sibilantes palabras, convenció a Eva de que probara el fruto, desatando la perdición. Ilustraciones, grabados y hasta las más modernas películas han reforzado esta imagen. Un reptil, quizás con una voz seductora, enroscado en las ramas, llevando a la humanidad a su caída con una simplicidad casi insultante. Pero pensadlo bien. En la vasta extensión de la historia natural, ¿cuántas veces habéis presenciado a una serpiente entablar un diálogo racional? ¿Una única vez? La Biblia, un compendio de milagros extraordinarios, solo registra otra ocasión en la que un animal habló, y esa fue la burra de Balaam, bajo una intervención divina directa y explícita, un milagro inconfundible. Es plausible, entonces, que la serpiente del Edén fuera la única y solitaria excepción en toda la creación, sin una explicación que trascienda la mera biología. Mi alma siempre ha sentido un anhelo, un desasosiego ante esa simplificación. Parecía que una capa, un velo, cubría una verdad más profunda, más trascendente. ¿Por qué esta imagen tan literal y en el fondo inverosímil ha perdurado con tal tenacidad a lo largo de los siglos? La respuesta, quizás, reside en nuestra innata necesidad de lo tangible, de lo accesible, de lo que podemos ver y tocar para los primeros narradores. Para aquellos que buscaban transmitir las verdades fundamentales a mentes que apenas comenzaban a comprender el mundo, ¿qué imagen podría ser más impactante, más memorable que la de una serpiente parlante? Una criatura primordial, seductora y peligrosa, ofreciendo la tentación. Es una metáfora poderosa, sí, pero ¿le hace justicia a la riqueza, a la profundidad, a la complejidad del texto original? ¿Cuántas veces, en nuestra propia existencia, hemos aceptado una versión simplificada de la realidad? No porque fuera más verdadera, sino porque era más fácil de digerir, más cómoda para nuestra razón, sin indagar en las capas ocultas que revelan la verdadera esencia de las cosas. Es un patrón que se repite, no solo en los relatos sagrados, sino en cada esquina de nuestra experiencia humana. La verdad, a menudo, exige más de nosotros que la mera aceptación pasiva. Y si la serpiente era, como muchos insisten, un simple animal físico, ¿por qué la maldición divina que siguió fue tan profundamente simbólica, tan cargada de significado? Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sugiere esto que, antes de la caída, esta criatura poseía una forma diferente? Quizás caminaba erguida, o incluso poseía alas, como algunas antiguas tradiciones insinúan. O, más enigmático aún, ¿es esta maldición una metáfora de una degradación mucho más profunda, un castigo impuesto a un ser de una naturaleza completamente distinta, despojado de su dignidad original, arrastrándose en el fango de su propia elección? Aquí radica la falla de aceptar una interpretación superficial. Ignora por completo el contexto espiritual, la atmósfera mística de lo que estaba ocurriendo en aquel jardín. El Edén no era meramente un paraje terrenal de belleza inefable. Era un lugar sagrado, un santuario cósmico, una intersección etérea, donde el velo entre el cielo y la tierra era casi inexistente. Era un punto de encuentro, una morada donde la presencia de Dios era palpable y donde, de hecho, seres espirituales podían interactuar con los humanos sin que esto constituyera una anomalía sorprendente. Desde esta perspectiva, tiene realmente sentido que el cataclismo espiritual más grande de la humanidad, el evento que redefinió el destino de toda una especie, haya sido orquestado por un simple reptil, un animal sin capacidad de raciocinio moral. Mi voz interior,
Mi intuición más profunda grita que no, que existe una verdad más sublime, más terrible y al mismo tiempo más reveladora esperando ser desenterrada para desentrañar este misterio, para comprender quién o qué era realmente esta figura enigmática que acechó en los albores de la humanidad. Debemos despojarnos de las imágenes preconcebidas de nuestra infancia. Debemos dejar a un lado los dogmas que se han asentado con el tiempo y sumergirnos con humildad y curiosidad en la fuente original de la sabiduría antigua. Debemos volver al texto hebreo, porque es allí, en las palabras milenarias, en las inflexiones de un idioma sagrado, donde aguarda la clave. Una clave que puede transformar por completo nuestra comprensión no solo del relato del Génesis, sino también de la constante e implacable batalla entre la luz y la sombra que define nuestra propia existencia y la lucha espiritual que se libra en el corazón de cada ser humano. La Biblia, en su idioma original hebreo, es un vasto océano de significados, un laberinto de verdades ocultas en la intrincada belleza de sus palabras. Cada vocablo es una joya multifacética, capaz de reflejar la luz de innumerables maneras. Y en el proceso de la traducción, con frecuencia, se pierden esos destellos sutiles, esos matices esenciales que revelan profundidades insospechadas. Y es precisamente aquí, en el estudio meticuloso de una sola palabra, donde el misterio de la serpiente del Edén comienza a desvelarse, como la bruma matinal que se disipa lentamente ante el sol naciente, revelando un paisaje que antes estaba oculto. La palabra hebrea empleada en el Génesis para describir a esta enigmática figura es Nahash. Nahash. Lo que pocos conocen o rara vez se enseña es que este vocablo posee la capacidad de ser interpretado de al menos 3 formas distintas, cada una de las cuales arroja una luz diferente sobre la identidad de este ser, como un prisma que descompone la luz en sus colores constituyentes. Y cuando analizamos estos significados en su totalidad, la imagen simplista de un mero reptil se desvanece por completo, revelando una presencia mucho más imponente, mucho más compleja y a la vez mucho más inquietante, que cegó la razón y encandiló los sentidos de Eva. Mi mente, en este punto, vuela a las descripciones de los seres celestiales, de los ángeles, cuya presencia a menudo se describe con una luminiscencia casi insoportable para la mirada humana. Este no era un animal vulgar, era un impostor resplandeciente, una luz engañosa. Y luego llegamos al tercer significado, el más sobrecogedor de todos, que termina de desdibujar la imagen del reptil para siempre. Nahash también se asocia íntimamente con el concepto de hechizar, adivinar, practicar brujería o encantamiento. En diversas secciones de la Biblia, palabras derivadas de esta misma raíz se utilizan para referirse a prácticas ocultistas, a aquellos que intentan manipular la realidad a través de las artes oscuras, a quienes buscan obtener conocimiento o poder de fuentes prohibidas, a quienes tejen conjuros y sortilegios. Ahora, os pido que reunáis todas estas piezas en vuestra mente. Y si la serpiente de Génesis no fuera una culebra literal, sino un ser espiritual maligno, una entidad seductora, con un brillo deslumbrante, que utilizó palabras encantadoras, argumentos sutiles y promesas falsas para hechizar la mente de Eva, para tejer una telaraña de engaño en su percepción, de repente, la conversación en el Edén adquiere un matiz completamente nuevo, una profundidad que va más allá de un simple intercambio. Ya no es el engaño rudimentario de un animal. Es un debate filosófico, una manipulación psicológica llevada a cabo
por una inteligencia astuta, perversa, con una capacidad retórica asombrosa que distorsionó las palabras de Dios con una precisión mortal. «¡No moriréis!», susurró, prometiendo un conocimiento prohibido, una autonomía divina, una libertad ilusoria. Esta comprensión no es una novedad radical. La sabiduría ancestral a menudo nos susurra verdades que hemos olvidado. Las culturas antiguas de Mesopotamia y Egipto, por ejemplo, ya concebían serpientes brillantes como seres divinos, a menudo asociados con el conocimiento oculto, la inmortalidad o incluso la rebelión contra los dioses. Hay una resonancia universal en esta idea, y lo más impactante de todo es que la propia Biblia, en otros pasajes que a menudo pasamos por alto, establece esta misma conexión entre las serpientes y los seres espirituales caídos. Recordad el libro de Ezequiel, capítulo 28. Donde el rey de Tiro es descrito con un lenguaje que para muchos eruditos es una alegoría velada del mismísimo Lucifer. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. ¿Y qué hay de Isaías, capítulo 14, donde se describe la caída de la estrella de la mañana? Aquel ser celestial que, por su propia soberbia, intentó elevarse por encima de Dios. Estos textos, amados amigos, no están hablando de un reptil inofensivo. Están hablando de un ser celestial, de una belleza y un poder inmensos. Un querubín ungido que cayó a causa de su orgullo desmedido, de su ambición sin límites, convirtiéndose en el adversario, el Nahash, el brillante que hechiza. Aquí es donde todas las piezas de este rompecabezas cósmico comienzan a encajar con una precisión escalofriante. Si la serpiente del Edén no era una culebra común, sino un querubín caído, una entidad que antes de su rebelión habitaba en la presencia misma de Dios, en la gloria de los cielos, entonces la imagen del Edén se transforma. Si el Edén era, como ya hemos sugerido, un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un santuario cósmico, un templo de Dios en la tierra, entonces la presencia de un ser espiritual allí no sería, en absoluto, sorprendente para Adán y Eva. De hecho, su interacción con él podría haber sido algo habitual, lo que explicaría por qué Eva no muestra asombro o miedo al escucharlo hablar. Tal vez, en su inocencia, estaba acostumbrada a interactuar con seres espirituales en ese lugar sagrado. Imagino a Eva, en su estado de gracia original, viendo a esta criatura, no como un ser repugnante, sino como una visión, un ser resplandeciente, quizás con alas, con una voz melodiosa que prometía horizontes inexplorados de conocimiento y poder. Un ser que hablaba con la autoridad de quien parecía conocer los secretos más profundos de lo divino. ¿Cómo habría podido discernir el veneno en esa belleza? La traición en esa luz cegadora. Es la misma trampa en la que caemos hoy, una y otra vez. Nos sentimos irresistiblemente atraídos por el brillo, por el carisma, por la promesa de una libertad sin límites, sin cuestionar la oscuridad y la manipulación que pueden ocultarse detrás de ese falso fulgor. Es la eterna danza entre la apariencia y la esencia, entre la promesa y la realidad. Si esta profunda inmersión en la lingüística y la teología ha resonado en lo más hondo de vuestro ser, si ha despertado nuevas preguntas y una sed insaciable de comprensión, entonces os hago una invitación. El camino de la sabiduría es un viaje que se enriquece inconmensurablemente al ser compartido. Si aún no lo habéis hecho, si aún no os habéis unido a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, os animo a considerar seriamente suscribiros a nuestro canal. Juntos
Seguiremos explorando los misterios que nos conectan con las verdades más universales de la existencia, desvelando capas de significado que transformarán vuestra percepción, vuestra presencia, vuestra curiosidad, vuestro deseo de ir más allá de lo superficial. Son el motor que impulsa este viaje. La conversación en el Edén, ese diálogo aparentemente inocente, fue en realidad un momento de una complejidad asombrosa, una batalla dialéctica donde el alma de la humanidad pendía de un hilo sutil. El querubín caído, ahora manifestado como la serpiente, no ofreció simplemente un fruto prohibido, un mero objeto de deseo. Ofreció una idea, una seducción filosófica, un camino alternativo hacia la divinidad, hacia la autonomía ilimitada. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta era la tentación. No fue una tentación de la carne, de los apetitos mundanos. Fue una tentación del espíritu, de la mente, del ego. Era la promesa insidiosa de la independencia total, de la autodeterminación sin la necesidad de un creador, de ser los amos absolutos de nuestro propio destino. Era la misma ambición desmedida, el mismo orgullo desorbitado, que había precipitado a este ser de luz a su propia ruina, a su propia caída. Y ahora, en un acto de suprema perversión, quería que Adán y Eva siguieran su misma senda, usurpar la posición de Dios, definir su propia moralidad, ser los arquitectos sin límites de su propia existencia. Y esa promesa, amados amigos, esa misma mentira primordial, ha resonado sin cesar a través de los siglos, alimentando la ambición humana, la búsqueda insaciable de poder y la constante necesidad de ser nuestro propio Dios, de establecer nuestras propias reglas, sin reconocer una autoridad superior. Me estremezco al pensar en la maestría, en la astucia diabólica de esa propuesta. No fue una orden burda de haz lo malo, sino un susurro seductor. Haz lo que te hará mejor, más grande, más sabio, más libre. ¿Cuántas veces en nuestra propia existencia hemos caído en esa misma trampa sutil? Creemos que al tomar las riendas absolutas de nuestra vida, al ignorar la sabiduría probada de las generaciones, al buscar nuestro propio camino a toda costa, encontraremos la verdadera libertad y la felicidad. Pero, con demasiada frecuencia, solo encontramos un nuevo tipo de esclavitud, una jaula dorada construida con nuestras propias manos, una soledad existencial disfrazada de independencia. Y aquí debemos hablar del papel crucial de Adán en este drama cósmico. El Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, nos revela que Dios lo colocó en el Edén, no solo para cultivarlo, sino para guardarlo. La palabra hebrea para guardar, shamar, no es un término pasivo. Es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento para describir la labor sagrada de los sacerdotes que protegían y servían en el templo, con una vigilancia constante y una responsabilidad inmensa. Esto nos ofrece una perspectiva fascinante y a la vez desgarradora. Adán no era meramente un jardinero, era una especie de sacerdote, el guardián principal de este santuario divino en la tierra. Su responsabilidad era, en esencia, la protección de la santidad, la preservación de la pureza. Cuando Eva fue tentada, Adán, según el texto, estaba a su lado y no intervino, no guardó, no protegió. Esta fue una traición de proporciones cósmicas, no solo a Dios, sino a su propia función sagrada y a la propia Eva. El pecado no fue un acto aislado de comer del fruto, fue una ruptura fundamental de la confianza, una desobediencia consciente que fracturó la relación perfecta entre la humanidad y su creador. No fue un simple desliz moral, una debilidad momentánea, fue una rebelión del corazón, una elección deliberada de seguir otra voz. Y las consecuencias, ¡ah, las consecuencias!
resonarían a través de todas las generaciones. La maldición pronunciada por Dios sobre la serpiente. Entonces, adquiere un significado mucho más profundo, mucho más simbólico de lo que parece a primera vista. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Si este ser era, como hemos argumentado, un querubín, un ser celestial de inmenso esplendor y autoridad, esta maldición es la descripción de una humillación abrumadora, una degradación total. Comer polvo, en el rico lenguaje bíblico, simboliza una derrota absoluta, una sumisión humillante, la degradación de su elevada posición de gloria. Fue despojado de su autoridad original, expulsado de la corte celestial, humillado en el mismo fango de la creación que intentó corromper. Es una lección eterna sobre la soberbia y su inevitable y devastadora caída. Es la caída de lo sublime a lo abyecto. Pero la historia, a pesar de la desolación de la caída, no termina con la maldición y la expulsión del paraíso. Justo en ese momento de oscuridad y desesperanza, Dios pronunció una promesa, una chispa de luz que se convertiría en un faro de esperanza a lo largo de los milenios venideros. En el Génesis, capítulo 3, versículo 15, hallamos lo que los teólogos llaman el protoevangelio, la primera profecía mesiánica, el primer rayo de redención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, Dios no solo condena a la serpiente, revela un plan, un designio divino que se desplegará a lo largo de la historia. Un descendiente de la mujer, y este es un detalle crucial, que apunta a un nacimiento único, no del hombre. Aplastaría la cabeza de la serpiente asestándole un golpe mortal. Esta profecía no habla de serpientes literales y seres humanos en un conflicto físico. Habla de una guerra espiritual. Una enemistad profunda y duradera entre la descendencia del querubín caído. Es decir, todos aquellos que, a lo largo de la historia, siguen su camino de rebelión, de engaño y de oposición a Dios. Y la descendencia de la mujer, la línea de la fe, la humanidad redimida que culminaría en la figura del Mesías. Esta es la raíz misma de todo el conflicto que observamos en la historia humana. Desde los enfrentamientos individuales hasta las grandes batallas entre ideologías, entre naciones. Caín y Abel, las naciones impías contra Israel. La luz contra la oscuridad. El amor contra el odio. Es el eco incesante del Edén, reverberando en cada corazón, en cada sociedad, en cada elección que tomamos. La mordida en el calcañar. El sufrimiento temporal y superficial, pero la victoria definitiva sobre la cabeza, la destrucción total del enemigo. Esa era la promesa, y en esa promesa, por primera vez en su nueva y amarga existencia, la humanidad podía ver más allá de su caída. Podía vislumbrar una redención futura, un horizonte de esperanza, más allá de las consecuencias de su desobediencia. Una luz en la oscuridad del exilio, la serpiente del Edén, el querubín de brillo deslumbrante que se transformó en el maestro del engaño, el artífice de la confusión. Su verdadera y completa identidad se revela con una claridad meridiana en las páginas del Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 12, versículo 9, es categórico y concluyente. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí, el apóstol Juan, bajo la inspiración divina, conecta todos los cabos sueltos, entrelaza los hilos de la historia sagrada, la serpiente del Edén, el gran dragón del Apocalipsis, el diablo, Satanás
son manifestaciones de una misma y única entidad, el adversario primordial. La palabra Satanás, derivada del hebreo Satán, no es un nombre propio en su origen, sino un título, una descripción de su función. Significa adversario, acusador, el que se opone. No es la imagen grotesca de un monstruo con cuernos y cola, una figura forjada por la tradición popular y el folclore. Es una inteligencia suprema, un ser caído de una jerarquía celestial, cuyo objetivo en el Edén no fue un capricho cruel o un arrebato de maldad sin sentido. Fue un intento meticulosamente calculado de usurpar la autoridad de Dios, de corromper la obra más preciada de la creación, de arrastrar a la humanidad a su propia perdición, replicando su propia rebeldía. Al igual que él, había intentado elevarse por encima del Creador y fue expulsado de su presencia. Quiso que los seres humanos siguieran su misma senda, desafiando a Dios para convertirse en dioses de sí mismos, dueños absolutos de su destino. Me sobrecoge la astucia, la implacable persistencia de este adversario cósmico. Su estrategia no se limita a un jardín remoto en los albores del tiempo. Su engaño resuena en cada tentación que enfrentamos, en cada voz interna que nos susurra atajos hacia la felicidad, en cada ideología seductora que promete una autonomía ilusoria lejos de la verdad y la bondad trascendente. La historia de la serpiente es, en esencia, la historia de la tentación misma, la invitación constante a la rebeldía, a la arrogancia intelectual, a la vanidad, de pensar que somos más sabios que la sabiduría misma. Y cuán frágiles somos, cuán susceptibles a esa dulce mentira que promete libertad mientras forja nuevas cadenas. A lo largo de toda la historia bíblica, la batalla continuó. La descendencia de la serpiente, esa línea espiritual de rebeldía, de engaño y de oposición, se enfrentó, generación tras generación, a la descendencia de la mujer, al linaje de la fe. Los profetas, con sus voces resonantes, anunciaron la venida de un rey, de un Mesías, que aplastaría la cabeza del mal. Y esa promesa, amados amigos, esa esperanza ancestral, se cumplió plenamente en la figura de Jesús de Nazaret. En el desierto, Satanás intentó tentar a Jesús, de la misma manera astuta que tentó a Eva, distorsionando las Escrituras, prometiendo poder y gloria terrenal. Pero Jesús resistió, no cedió. Demostró que la serpiente ya no tenía el dominio absoluto sobre la humanidad, que su poder había sido quebrado. La batalla final no fue un enfrentamiento de espadas o ejércitos, sino un acto de amor supremo, de sacrificio redentor. En la cruz, la serpiente pensó que había ganado, pensó que el descendiente prometido había sido derrotado, que su plan había fracasado. Pero, en la ironía más grandiosa y profunda de la historia, fue precisamente allí donde sufrió su derrota más contundente y definitiva. Cuando Cristo murió y resucitó, rompió el ciclo de muerte, de separación y de condenación que había comenzado en el Edén. La cabeza fue aplastada, el pecado fue vencido y la esperanza, esa llama inextinguible, fue restaurada para siempre en el corazón de la humanidad. Pero, si la serpiente fue derrotada de una vez por todas en la cruz, ¿por qué el mal sigue existiendo? ¿Por qué la lucha espiritual, individual y colectiva continúa con tal intensidad en nuestro mundo? La Biblia nos revela que la serpiente, aunque ya derrotada en su poder de condenación, aún opera en el mundo como un enemigo herido y furioso, sabiendo que su tiempo se agota y su destino final está sellado, inmutable. Será arrojada al lago de fuego y azufre, donde será atormentada por los siglos de los siglos. Su derrota es un hecho consumado en el plan divino. Pero su influencia, su engaño, su susurro de confusión persiste en el presente
intentando arrastrar a cuantos pueda a su misma perdición. Y es aquí, amados amigos y buscadores, donde esta antigua historia, lejos de ser un mero relato de tiempos lejanos, cobra una vida vibrante y urgente en nuestro propio presente. La serpiente, en sus múltiples disfraces y sutilezas, sigue susurrando. El adversario sigue buscando engañar a la humanidad, distorsionando la verdad, prometiendo falsas libertades que conducen a la esclavitud y separándonos de aquello que verdaderamente nos da vida, propósito y plenitud. La tentación, la vanidad, la arrogancia, la búsqueda de autonomía a expensas de la verdad divina son ecos directos de aquel engaño primordial en el jardín. Este relato, que muchos han relegado a la categoría de simple fábula o mito, es en realidad un manual de vida, una guía fundamental para el alma humana. Nos enseña que las tentaciones más peligrosas no siempre se manifiestan en formas monstruosas o evidentes. Con demasiada frecuencia se presentan con un brillo seductor, con un encanto irresistible, con promesas grandiosas de conocimiento, de poder, de una libertad absoluta que en el fondo es una ilusión. Nos enseña la importancia vital de discernir, de cuestionar con valentía las voces que nos prometen un camino fácil, un atajo a la felicidad o al éxito, sin sacrificio ni verdad. Nos recuerda la fragilidad intrínseca de nuestra propia voluntad y la imperiosa necesidad de anclarnos en una verdad que trascienda nuestros deseos egoístas, nuestras ambiciones efímeras y nuestra percepción limitada. Y ahora que hemos desvelado juntos el verdadero rostro de la serpiente del Edén, que hemos comprendido que su influencia sutil y poderosa resuena aún en nuestras vidas, la pregunta más fundamental es para ti. ¿Sigues viendo esta historia como un antiguo relato lejano e irrelevante, confinado a las páginas de un libro milenario? ¿O te das cuenta, con una claridad renovada, de que está más viva que nunca, ofreciéndote lecciones invaluables sobre la naturaleza humana, el poder transformador de la elección y la batalla eterna entre la luz y la sombra que se libra cada día en tu propio corazón? La verdad nos llama a despertar. Nos impulsa a elegir con conciencia, con valentía, con sabiduría. Si este viaje de descubrimiento te ha tocado el alma, si te ha inspirado a ver el mundo con ojos nuevos, a cuestionar lo que dabas por sentado y a reflexionar profundamente sobre tu propio camino en la vida, te ruego que nos lo hagas saber. Dale un me gusta sincero a este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las futuras revelaciones que esperan ser desenterradas. Comparte este mensaje con aquellos a quienes amas y que sabes que buscan, como nosotros, la verdad con un corazón abierto. Y déjanos un comentario contándonos tu propia reflexión más íntima y tus pensamientos sobre esta historia que, ahora sabes, está más viva que nunca. Tu participación, tu búsqueda, tu sed de conocimiento es el faro que ilumina y el motor que impulsa esta comunidad de buscadores. Juntos podemos seguir iluminando los rincones más oscuros de la historia y del alma humana. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Que Dios te bendiga abundantemente.